Las historias más perturbadoras de la Biblia. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La Biblia es, para millones de personas, la voz misma de Dios en la tierra. Es un texto que ha atravesado siglos, imperios y culturas, un libro que ha inspirado a santos y profetas, pero que también ha alimentado guerras, persecuciones y fanatismos. Sin embargo, cuando uno abre sus páginas, sin el filtro de las lecturas piadosas que solemos escuchar en templos y sermones, se encuentra con algo que pocos esperan, un conjunto de relatos donde la luz y la oscuridad caminan juntas, donde el amor divino convive con la violencia más brutal, y donde los milagros se entrelazan con castigos que estremecerían incluso al lector más experimentado. No se trata solo de parábolas tiernas ni de mensajes de consuelo. En sus capítulos también habitan escenas de sangre, traición, sacrificios humanos, plagas devastadoras y juicios que borran pueblos enteros de la faz de la tierra. Hay historias que parecen sacadas de una tragedia griega o de un relato de horror antiguo, y sin embargo, están allí, en el mismo libro que muchos colocan en sus mesas de noche como un símbolo de paz. Una de las más perturbadoras, y quizá la primera gran tragedia de la humanidad, es la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. No estamos hablando aquí de una simple disputa familiar. Este es el relato del primer asesinato registrado en la historia humana, según las Escrituras, y su crudeza es tal que, aunque se cuente en pocas líneas, deja una huella imborrable en la memoria del lector. Caín, agricultor, trabajaba la tierra. Abel, pastor, cuidaba rebaños. Ambos decidieron ofrecer a Dios lo mejor de su trabajo. Abel presentó las primicias de sus ovejas, la grasa más selecta, símbolo de entrega total. Caín ofreció frutos de la tierra. El texto bíblico señala algo inquietante. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Y allí, en ese instante, nació algo oscuro en el corazón humano, la envidia mezclada con el resentimiento. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Esta pregunta ha dividido a estudiosos por siglos. Algunos sostienen que Abel ofreció lo mejor y Caín no. Otros afirman que fue un asunto del corazón, una actitud interna que Dios percibió. Pero lo cierto es que el rechazo fue claro, y Caín sintió la humillación quemarle por dentro. La Biblia narra que su rostro se ensombreció y que Dios mismo le habló: el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia directa, como si el Creador viera, antes que nadie, la sombra que se extendía en el interior del hombre. Caín no escuchó. El resentimiento creció hasta convertirse en furia. Un día, con voz aparentemente tranquila, invitó a Abel a salir al campo. Allí, lejos de testigos, lo atacó y lo mató. La Biblia no describe la escena con detalles sangrientos, pero ese silencio es aún más perturbador. Deja a la imaginación del lector el peso del acto. Quizá fue con una piedra, quizá con sus propias manos, pero lo importante no es el arma, sino que la sangre de un hermano cayó sobre la tierra por primera vez. Dios, que todo lo ve, lo confrontó con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín es fría, casi insolente: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En ese instante, el pecado no era solo el asesinato, sino la negación del vínculo más sagrado que existe, la fraternidad. El castigo llegó, pero no como muchos esperarían. Dios maldijo a Caín, condenándolo a vagar por la tierra sin descanso. Sin embargo, en un giro desconcertante, también puso una marca sobre él para que nadie lo matara. Protegió al asesino de su propio hermano. Esta paradoja, la justicia, acompañada de misericordia, ha desconcertado a teólogos y filósofos por generaciones. Así, Caín se convirtió en un símbolo doble: el del hombre que cede ante la ira y destruye lo más preciado, y el del pecador que, aun recibiendo castigo, sigue bajo la mirada protectora de Dios. Es un relato breve, sí, pero su peso simbólico es enorme. Aquí, en las primeras páginas de la Biblia, descubrimos que el mal no es un intruso extraño,
sino una posibilidad siempre latente en el corazón humano. Y esta es solo la primera parada en nuestro viaje. En las próximas partes, exploraremos historias donde ciudades enteras son arrasadas, reyes despiadados ordenan matanzas de inocentes, y el juicio divino toma formas tan terribles que ponen en jaque nuestra comprensión del amor de Dios. Lo que está por venir revelará que, detrás de la imagen serena de las Escrituras, existe un lado oscuro que pocos se atreven a mirar de frente. Si la historia de Caín y Abel nos mostró que el mal podía nacer incluso en la primera familia de la humanidad, el siguiente episodio que vamos a explorar nos enseña que la corrupción puede crecer a tal punto que toda una civilización sea borrada de la faz de la tierra. Estamos hablando del Gran Diluvio, uno de los relatos más conocidos de la Biblia, pero también uno de los más inquietantes. Muchos lo recuerdan como la historia del Arca de Noé, con animales entrando de dos en dos y un anciano justo que obedece las órdenes de Dios. Se pintan murales infantiles con jirafas y elefantes asomando la cabeza, mientras un arco iris decora el cielo. Pero esta imagen edulcorada es apenas un fragmento. Detrás de esa visión amable se oculta un evento catastrófico que, según la Biblia, exterminó a prácticamente toda la humanidad y a casi toda forma de vida terrestre. El libro de Génesis describe el inicio de la tragedia con palabras simples, pero devastadoras. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La corrupción moral había alcanzado un punto de no retorno. Robos, violencia, abusos y perversiones habían convertido la creación en algo irreconocible ante los ojos de Dios. Y entonces, en un acto de juicio supremo, el Creador tomó una decisión radical: destruir todo lo que había hecho, salvo a un hombre y su familia. Ese hombre era Noé, descrito como justo en su generación. Recibió una orden tan extraña como aterradora: construir un arca gigantesca, capaz de resistir una inundación que cubriría toda la tierra. El proyecto no fue cuestión de días, tomó décadas. Mientras el martillo golpeaba la madera y el sonido de la construcción resonaba, los vecinos se burlaban. Noé hablaba de un castigo inminente, pero nadie escuchaba. El momento llegó, el cielo se oscureció, y lo que al principio fueron gotas se convirtió en una cortina interminable de agua. Las fuentes del abismo se abrieron, y en cuestión de horas, el mundo se transformó en un océano. Casas, templos, campos y ciudades desaparecieron bajo la furia de las aguas. Las personas que habían ignorado las advertencias de Noé corrieron buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. Aquí es donde la historia adquiere un matiz verdaderamente perturbador. La Biblia no detalla los gritos, las manos golpeando las paredes del arca, los cuerpos flotando entre maderas y animales muertos. Pero es imposible no imaginarlo. El silencio posterior, roto solo por el oleaje, debió ser uno de los más pesados de la historia humana. No quedó nadie, solo Noé, su familia y los animales que había rescatado. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar. El agua cubrió incluso las montañas más altas. La imagen que nos da el texto es la de un mundo completamente sumergido, un planeta transformado en un desierto líquido, y en medio de ese vacío, un arca de madera flotando, cargada con el último aliento de la vida terrestre. Finalmente, el agua comenzó a descender. El arca se detuvo en los montes de Ararat, y tras enviar aves para comprobar si había tierra seca, Noé y los suyos salieron. Fue entonces cuando Dios estableció un pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra de esa forma. El arco iris, que hoy asociamos con esperanza, fue en realidad un recordatorio de un juicio devastador. Este relato, leído sin el velo de las ilustraciones infantiles, es una de las narraciones más oscuras de la Biblia. Nos habla de un Dios que no duda en borrar casi toda la creación cuando el mal alcanza niveles insoportables. Nos recuerda que, para las Escrituras, la justicia divina puede tomar la forma de una catástrofe absoluta, pero también plantea preguntas incómodas. ¿Qué pasó con los niños? ¿Con los inocentes? El texto no entra en detalles, y ese silencio, al igual que en el caso de Caín y Abel,
deja espacio para que la mente imagine lo que las palabras no dicen. Lo cierto es que, al igual que Caín cargó con la marca de su pecado, la humanidad cargó desde entonces con el recuerdo del diluvio, un recordatorio de que, según la Biblia, la paciencia de Dios tiene un límite, y que cuando ese límite se cruza, el resultado puede ser un juicio que no deja lugar a segundas oportunidades. Y sin embargo, lo más inquietante es que esta no sería la última vez que el Creador ejercería un castigo masivo. En las próximas partes, veremos cómo la destrucción alcanza ciudades específicas, donde el pecado había llegado a un punto insoportable, y como el fuego, y no el agua, sería el próximo instrumento de juicio. Si el diluvio fue un juicio global, la siguiente historia es un castigo dirigido con precisión quirúrgica. Es el relato de dos ciudades cuyo nombre ha quedado grabado para siempre como sinónimo de decadencia y destrucción: Sodoma y Gomorra. Un episodio que combina corrupción moral, violencia sexual y un fuego que descendió del cielo para borrar todo rastro de vida. Según el libro de Génesis, en el Valle del Jordán existían varias ciudades prósperas. Entre ellas, Sodoma y Gomorra destacaban por su riqueza y fertilidad, pero junto a la abundancia material había una corrupción profunda. El texto bíblico describe a sus habitantes como malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La tradición judeocristiana asocia su pecado principal con la perversión sexual, pero el Antiguo Testamento también señala la arrogancia, la abundancia de pan y la indiferencia hacia el pobre y el necesitado. En medio de esta situación aparece Lot, sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma con su familia. Un día, Dios decide revelar a Abraham que las ciudades están condenadas. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es sumamente grave. Abraham, horrorizado, intercede, preguntando si Dios destruiría el lugar aunque hubiera justos allí. En un intercambio que revela tanto la justicia como la misericordia divina, Dios promete que si encuentra apenas 10 justos, no destruirá las ciudades. Pero ni siquiera ese pequeño número se alcanzó. 2 ángeles, enviados por Dios, llegaron a Sodoma y fueron recibidos en casa de Lot. Aquí comienza la parte más perturbadora del relato. Los hombres de la ciudad, jóvenes y ancianos, rodearon la casa exigiendo que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. La escena es brutal, y la respuesta de Lot es todavía más impactante. Ofrece a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los huéspedes, para que hagan con ellas lo que les parezca. Es una propuesta que, leída hoy, resulta incomprensible y estremecedora, pero que refleja las costumbres y prioridades de hospitalidad en la antigüedad, donde proteger al huésped era una obligación sagrada, incluso por encima de la propia familia. Los ángeles intervienen, ciegan a los atacantes y advierten a Lot que debe huir con su familia, porque la destrucción es inminente. Apenas amanece, el cielo se oscurece y comienza a llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. No es un incendio común, es un castigo sobrenatural, un cataclismo que consume casas, templos, cultivos y personas por igual. En cuestión de minutos, ciudades enteras se convierten en un paisaje humeante y carbonizado. La imagen es desoladora, gritos sofocados por el rugido del fuego, el calor insoportable, el cielo ardiendo como un horno abierto. Lot y los suyos corren sin mirar atrás, o al menos eso intentan, porque aquí ocurre una de las escenas más icónicas y simbólicas de la Biblia. La esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia de los ángeles, gira la cabeza para mirar lo que deja atrás. En ese instante, queda convertida en una estatua de sal. El relato no explica por qué miró. ¿Fue curiosidad, nostalgia por su hogar, incredulidad ante el castigo? Sea cual sea la razón, su destino quedó sellado en un instante. La imagen de esa figura inmóvil, en medio de un paisaje desolado, se ha convertido en un símbolo del apego a lo que Dios ha condenado a desaparecer. Sodoma y Gomorra nunca fueron reconstruidas. Sus ruinas, sepultadas bajo siglos de historia y posiblemente bajo el propio Mar Muerto, son un recordatorio silencioso del relato bíblico. Para algunos, la historia es una advertencia sobre la corrupción moral. Para otros, un texto difícil,
de conciliar con la imagen de un Dios compasivo. Lo más perturbador, quizá, no es solo el castigo, sino la sensación de inevitabilidad. A diferencia del diluvio, aquí no hay un arca ni un pacto futuro, no hay promesa de no repetir la destrucción. Solo queda el silencio de la ceniza y el viento sobre un valle que alguna vez estuvo lleno de vida. Y así, mientras Lot y sus hijas se refugiaban en una cueva, las llamas de Sodoma y Gomorra seguían ardiendo en el horizonte. La historia podría terminar aquí, pero no lo hace. El libro de Génesis añade un epílogo inquietante, donde las hijas de Lot, temiendo no encontrar esposos y creyendo que la humanidad había sido aniquilada, embriagan a su padre y se acuestan con él para tener descendencia. De esas uniones, nacerían dos pueblos, moabitas y amonitas, que más adelante serían enemigos de Israel. Este final, tan crudo y tan poco narrado en sermones, muestra que incluso después de un juicio devastador, el pecado y la tragedia siguen presentes. No basta con huir del fuego, las sombras viajan con nosotros. En la próxima parte, nos adentraremos en uno de los episodios más desconcertantes y violentos del Antiguo Testamento, el mandato de Dios a Abraham de sacrificar a su propio hijo. Una historia donde la fe y la crueldad parecen entrelazarse en una prueba que desafía toda lógica humana. Entre todas las historias de la Biblia, pocas generan tanto desconcierto y debate como el relato de Abraham e Isaac. No es una guerra, ni un castigo masivo, ni la caída de una ciudad. Es algo más íntimo y, justamente por eso, más perturbador. Un padre llamado a sacrificar con sus propias manos a su hijo amado, por orden directa de Dios. La historia se encuentra en el capítulo 22 del libro de Génesis. Abraham, el patriarca de la fe, había esperado décadas para tener un hijo con su esposa Sara. La promesa de Dios era clara: de Isaac nacería una gran nación, incontable como las estrellas del cielo. Y entonces, sin previo aviso, Dios rompe el silencio y pronuncia una orden que parece contradecirlo todo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La frialdad del mandato es escalofriante. No hay explicaciones, no hay un porqué, solo la instrucción clara de llevar al hijo a un lugar específico y matarlo como sacrificio. La Biblia no nos muestra a Abraham discutiendo, suplicando o negociando como lo hizo cuando intercedió por Sodoma. Simplemente, al amanecer, se levanta, prepara el burro, corta leña para el holocausto y parte con Isaac y 2 siervos. El viaje dura 3 días en los que Abraham camina con el peso de la leña y el peso aún mayor de la decisión que debe tomar. Imaginemos ese silencio en el camino, la tensión en el aire, los pasos resonando sobre la tierra. Isaac, sin saber nada, carga la madera, mientras su padre guarda el cuchillo y el fuego. Al llegar al monte, Abraham deja a los siervos atrás. Él e Isaac suben solos, y entonces ocurre una de las conversaciones más inquietantes de toda la Biblia. Padre mío, dice Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esta respuesta, ambigua y cargada de tensión, es la última línea de diálogo antes del momento decisivo. Llegan al lugar. Abraham construye un altar, coloca la leña y, con manos temblorosas pero firmes, ata a Isaac. La imagen es poderosa. Un joven tendido sobre el altar, mirando a su propio padre, mientras éste levanta el cuchillo para degollarlo. En ese instante, cuando la hoja está a punto de descender, una voz desde el cielo lo detiene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Abraham levanta la vista y ve un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Lo toma y lo ofrece. En lugar de Isaac, el relato termina con bendiciones y promesas renovadas, pero la inquietud permanece. La Biblia presenta esto como una prueba de fe suprema, pero para el lector moderno, la escena plantea preguntas difíciles. ¿Por qué un Dios que prohíbe el sacrificio humano pondría a prueba a su siervo con algo tan extremo? ¿Qué sintió
Isaac después de ser liberado, ¿qué cicatriz emocional quedó en esa relación padre-hijo? Algunos estudiosos interpretan que el objetivo era dejar claro que el Dios de Israel no deseaba sacrificios humanos, sustituyendo a Isaac por un animal en el último momento. Otros ven en esto una profecía que apunta al sacrificio de Jesús, siglos después. Pero más allá de las interpretaciones teológicas, el hecho permanece: Abraham estuvo a un suspiro de matar a su propio hijo, y lo hizo convencido de que cumplía la voluntad divina. Es esta tensión entre fe y moral lo que hace que el relato siga generando escalofríos miles de años después, porque, al final, lo que la historia nos muestra es que la fe, llevada a su extremo, puede colocarnos en situaciones donde la obediencia a Dios parece chocar con los instintos más básicos de amor y protección. Y aunque en este caso la historia termina con vida, no siempre es así. En otras partes de la Biblia, niños son sacrificados, pueblos enteros son exterminados y el altar se tiñe de sangre. En la próxima parte, viajaremos a uno de esos momentos oscuros, la orden de Dios a Saúl de aniquilar por completo a los amalecitas, hombres, mujeres, niños y animales, en un acto de guerra santa que sigue siendo uno de los episodios más brutales del Antiguo Testamento. La Biblia no es tímida al describir guerras, conquistas y destrucción total, pero hay un episodio en particular que causa incomodidad incluso entre los lectores más devotos: el mandato divino de exterminar a un pueblo entero, sin dejar sobrevivientes. Es la historia de la guerra contra los amalecitas, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Los amalecitas eran enemigos antiguos de Israel. Según el relato bíblico, atacaron por primera vez al pueblo de Dios cuando salía de Egipto, atacando a los rezagados y débiles en el desierto. Dios juró entonces borrar su memoria de debajo del cielo. Años después, en tiempos del rey Saúl, esa sentencia se ejecutaría de la forma más absoluta posible. El profeta Samuel se presenta ante Saúl con un mensaje directo de Dios: ve y destruye a los amalecitas, mata a hombres y mujeres, niños y de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos, no los perdones. Esta es la instrucción conocida como Herem, una consagración total a la destrucción, donde nada debe quedar con vida ni ser tomado como botín. Saúl reúne a su ejército, unos 200,000 soldados de infantería, y marcha hacia la tierra de Amalec. El ataque es fulminante, los amalecitas son sorprendidos y masacrados. Pero aquí ocurre un giro que cambiará el destino de Saúl. Él perdona la vida del rey Agag, y también permite que el pueblo conserve lo mejor del ganado, bueyes gordos, ovejas sanas, con el pretexto de ofrecerlos en sacrificio a Dios. Cuando Samuel llega al campamento, la escena es tensa. Antes incluso de hablar, el profeta escucha el balido de las ovejas y el mugido del ganado que no debían existir. El diálogo que sigue es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. ¿Qué es ese balido de ovejas que oigo?, pregunta Samuel. Saúl responde con una mezcla de excusa y justificación: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos. Pero Samuel no acepta explicaciones. En un discurso que se ha vuelto célebre, le recuerda que la obediencia vale más que cualquier sacrificio, y sentencia: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El castigo es inmediato. Samuel anuncia que Dios ha rechazado a Saúl como rey de Israel, pero antes de irse, el profeta cumple el mandato divino de manera brutal. Manda traer a Agag, quien se presenta confiado, creyendo que su vida será perdonada. Sin embargo, Samuel lo ejecuta allí mismo, cortándolo en pedazos delante de Jehová en Gilgal. El texto no se detiene en detalles gráficos, pero el simple hecho de mencionarlo es suficiente para imaginar la crudeza de la escena. Este episodio es perturbador por varias razones. En primer lugar, la orden divina no se limita a castigar a los soldados enemigos, sino que incluye a mujeres, niños e incluso animales. Desde una perspectiva moderna, esto encaja en la definición de genocidio y plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la guerra santa en la Biblia. En segundo lugar,
El pecado de Saúl no fue la violencia, sino la desobediencia parcial. No fue castigado por matar, sino por no matar lo suficiente, por mostrar misericordia donde Dios había decretado destrucción. En un mundo donde solemos considerar la compasión como una virtud, este pasaje nos enfrenta a una moral donde la obediencia absoluta a Dios se coloca por encima de la empatía humana. Y por último, la ejecución de Agag por parte de Samuel muestra que incluso los profetas, considerados hombres de paz y mensajeros de Dios, podían desempeñar un papel activo en actos de extrema violencia. Aquí no hay distancia entre lo sagrado y lo sangriento, ambos se entrelazan en el mismo altar. Este relato, más allá de su contexto histórico y teológico, nos obliga a mirar de frente el lado más duro del Antiguo Testamento, donde la justicia divina se ejecuta con espada en mano, y donde la misericordia humana puede ser vista como rebelión. En la próxima parte, exploraremos una de las historias más extrañas y grotescas de toda la Biblia, la muerte del rey Herodes Agripa, y en el libro de los Hechos, un final repentino y espantoso que combina orgullo, juicio divino, y gusanos devorando un cuerpo vivo. Si hasta ahora hemos visto guerras, sacrificios y catástrofes naturales, el siguiente episodio nos lleva a un tipo de juicio divino distinto, uno que no llega con espada ni con diluvio, sino en forma de una muerte pública y espantosa, relatada con crudeza en el Nuevo Testamento. Es la historia de la caída del rey Herodes Agripa y, narrada en el libro de los Hechos, capítulo 12. Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande, el mismo que, según el Evangelio de Mateo, ordenó la matanza de los niños en Belén. Herodes Agripa gobernaba Judea bajo la autoridad de Roma, pero buscaba constantemente el favor de los líderes judíos. En ese afán de agradarles, desató una persecución contra los cristianos de la naciente iglesia. Mandó ejecutar al apóstol Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto complacía a los judíos, arrestó también a Pedro, con la intención de matarlo después de la Pascua. Pero la ejecución de Pedro no ocurrió. Según el relato, un ángel lo liberó milagrosamente de la cárcel, y poco después, Herodes viajó a la ciudad de Cesarea, donde se celebraba un evento en su honor. Allí, frente a una multitud reunida en el anfiteatro, el rey apareció vestido con una túnica de plata que brillaba con el reflejo del sol de la mañana. Los historiadores antiguos, como Josefo, cuentan que su vestimenta era tan resplandeciente, que la gente quedó impresionada. Herodes comenzó a pronunciar un discurso. Sus palabras no son registradas, pero la reacción de la multitud sí. Empezaron a gritar, voz de Dios, y no de hombre. Era una adulación abierta, un acto de idolatría, y Herodes no la detuvo. No corrigió a la gente, no rechazó la gloria, no dio el honor a Dios. Y fue en ese instante, según el libro de los Hechos, cuando el juicio llegó. El texto es breve pero impactante. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La descripción de Lucas es seca, casi clínica, pero el historiador Josefo añade detalles inquietantes. Herodes fue atacado por un dolor abdominal insoportable en medio de la celebración, y durante 5 días agonizó, mientras su cuerpo era consumido internamente por parásitos. La imagen es espeluznante. No se trata de una herida de guerra ni de una muerte súbita, sino de una descomposición lenta y visible en vida. Un rey, cubierto de riquezas y gloria, reducido a un cuerpo invadido por gusanos, mientras su corte y su pueblo observaban impotentes. Es un recordatorio brutal de la fragilidad humana, incluso en la cima del poder. Lo que hace esta historia especialmente perturbadora es la combinación de lo sobrenatural con lo biológico. El texto atribuye la causa a un ángel, pero el mecanismo, gusanos devorando desde dentro, es repugnante y tangible. Es un castigo que mezcla lo espiritual con lo físico, lo divino con lo grotesco. Además, el relato funciona como una advertencia directa contra la soberbia. En la mentalidad bíblica, el orgullo que pretende robar la gloria que pertenece a Dios es uno de los pecados más graves, y aquí el castigo es inmediato, sin lugar a arrepentimiento. Pero hay algo más inquietante.
el contraste entre la imagen inicial y la final. En un mismo día, Herodes pasa de ser una figura deslumbrante, cubierta de plata y ovacionada como un dios, a convertirse en un cadáver en descomposición, invadido por gusanos. Es la humillación absoluta, un descenso de la gloria al horror. En cuestión de horas, este episodio, aunque breve en el texto bíblico, ha sido retomado a lo largo de la historia como ejemplo de cómo el poder sin humildad puede terminar en ruina total. No hay ejército enemigo, no hay conspiración política, solo un juicio divino que se manifiesta en la degradación más repulsiva que un cuerpo humano pueda sufrir. En la próxima parte, veremos otra muerte extraña y simbólica, pero esta vez, no de un rey, sino de una pareja común dentro de la iglesia primitiva, un matrimonio que, por una mentira aparentemente pequeña, cae fulminado de forma instantánea. Es la historia de Ananías y Zafira, y aunque ocurre en un contexto muy distinto, comparte con la muerte de Herodes un mismo mensaje. No se puede engañar ni desafiar al Dios de la Biblia, sin consecuencias inmediatas. No todas las historias perturbadoras de la Biblia tienen lugar en campos de batalla o palacios reales. Algunas suceden en espacios mucho más pequeños, incluso dentro de una comunidad que, en teoría, debería ser un refugio de fe, honestidad y amor fraternal. Este es el caso de Ananías y Zafira, narrado en el libro de los Hechos, capítulo 5, un episodio que parece sacado de un drama moral, pero cuyo final es repentino, brutal y sin lugar para segundas oportunidades. La iglesia primitiva, después de la resurrección de Jesús, vivía un tiempo de unidad extraordinaria. Los creyentes compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y depositaban el dinero a los pies de los apóstoles, para que fuera distribuido según la necesidad de cada uno. Era una comunidad que buscaba vivir sin egoísmo, imitando el ejemplo de entrega total enseñado por Cristo. En ese contexto, un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, decidió vender una propiedad. Hasta ahí, nada fuera de lo común. El problema comenzó cuando, en secreto, acordaron retener parte del dinero para sí mismos, mientras pretendían entregar todo el monto a la comunidad. No había ninguna obligación de donar el total, pero el engaño residía en aparentar una entrega completa, buscando reconocimiento y prestigio. Ananías fue el primero en presentarse ante los apóstoles con la suma parcial, como si fuera la totalidad de la venta. Pedro, guiado, según el relato por revelación divina, lo confrontó de inmediato. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio de la heredad? ¿Acaso no era tuya antes de venderla, y después de vendida, no estaba bajo tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La reacción es fulminante. Al oír estas palabras, Ananías cae al suelo y muere en el acto. Un escalofrío recorre la asamblea. Unos jóvenes se levantan, envuelven el cuerpo y lo entierran sin ceremonias. La tensión y el temor llenan el ambiente. Unas 3 horas después, llega Zafira, sin saber lo que ha pasado. Pedro la llama y le pregunta directamente si el precio que ellos habían entregado era el total de la venta. Ella confirma la mentira. Entonces Pedro pronuncia la sentencia: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te llevarán a ti también. En ese instante, Zafira cae muerta. Los mismos jóvenes que enterraron a Ananías entran, encuentran el cuerpo, y lo llevan a sepultar junto al de su esposo. El pasaje concluye con una frase contundente: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este relato provoca incomodidad por varias razones. En primer lugar, el castigo parece desproporcionado si lo medimos con criterios humanos. No hubo violencia, no hubo traición política, no hubo herejía doctrinal, solo una mentira sobre un monto de dinero. Sin embargo, el texto presenta el engaño como un acto de hipocresía directa contra Dios mismo, y la respuesta divina es inmediata y letal. En segundo lugar, el episodio muestra un aspecto poco comentado de la iglesia primitiva. No era un espacio libre de juicio y disciplina severa.
A menudo imaginamos los primeros años del cristianismo como un tiempo de amor y aceptación incondicional, pero aquí vemos que la santidad y la transparencia eran exigidas con un nivel que, desde nuestra perspectiva, resulta implacable. Por último, la muerte simultánea de ambos, sin aviso, sin oportunidad de arrepentimiento, transmite un mensaje inequívoco para el Dios de la Biblia. No hay lugar para la falsedad dentro de la comunidad que lleva su nombre. El caso de Ananías y Zafira sirve como cierre perfecto para esta serie de relatos perturbadores. A lo largo de estas historias, hemos visto cómo la Biblia no oculta el lado más oscuro de la condición humana ni la severidad de los juicios divinos. Desde ciudades consumidas por fuego, pueblos enteros exterminados, padres a punto de sacrificar a sus hijos, hasta reyes devorados por gusanos y creyentes fulminados por una mentira, la Escritura nos presenta un mosaico donde la fe y el temor, la gracia y el juicio, conviven en una tensión constante, y es precisamente esta tensión lo que hace que estos relatos sigan fascinando e incomodando miles de años después, porque, más allá de la religión o la creencia personal, son historias que nos confrontan con preguntas profundas sobre el poder, la justicia, la obediencia y el precio de nuestras decisiones. Historias que nos recuerdan que, en el universo bíblico, el Dios que salva y bendice también es el Dios que exige y juzga, y que en su presencia, según estas páginas, no hay espacio para la mentira, la soberbia o la violencia sin consecuencias. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.